cuando yo era alumno como ustedes, nos hablaban de que había 3 tipos de hepatitis. La hepatitis A, la B y la no A no B, le llamaban así, la no A no B. En la no A no B había de todo, era un saco sin fondo, sin fondo, pero había de todo. Con los años, a pasar de los años, se fueron descubriendo algunos nuevos virus que entraron en estas clasificaciones. Ahora ya nadie habla de no A no B. Bueno, el objetivo es que al final de la clase sean capaces de identificar el cuadro clínico, la epidemiología, la patogenia, la forma de prevención, el tratamiento de los 5 virus más importantes relacionados con la hepatitis viral. Digo, hepatitis viral en sí, como entidad nosológica en sí, porque ustedes en su seminario, que no llevaron el día miércoles, iban a ver 2 virus relacionados con hepatitis, que era el virus de la fiebre amarilla y el virus de la fiebre amarilla y las leptospiras, que también producen un cuadro hepático. Entonces, definitivamente estas dos clases se van a complementar, ¿no? Ya después vamos a ver cuándo las recuperamos y cuándo se va a dar el paciente. Entonces, estuve revisando algunos artículos. Este es en el consenso que hay a nivel de OMS, ¿no? Del último y que salió publicado en Lancet. Ahí está la referencia para ustedes, ¿no? Hay una revisión en la que tratan de conglomerar todo lo que se tiene respecto a la epidemiología, tratamiento y prevención de las hepatitis virales. Entonces, más o menos los puntos claves son los que están definidos acá. No les voy a decir que lean el consenso, que son cerca de 30 páginas, ¿no? Entonces, y sumadas a las 30 páginas que tienen que leer ya serían 60, y yo creo que sería un poco cargado. Pero de todas maneras, cuando tengan tiempo, leanlo. Los puntos claves son estos 8. El primero está relacionado con la disponibilidad de herramientas efectivas. Actualmente tenemos vacunas, tenemos tratamientos asequibles para hepatitis B, para hepatitis C, probablemente ya aparezca para hepatitis delta, ¿no? Y los precios van en descenso. ¿Qué les digo? Actualmente, para que más o menos tengan una idea, actualmente un tratamiento para hepatitis C está costando algo de entre $7,000 a $8,000. Cuesta un tratamiento para hepatitis C, y el tratamiento de hepatitis C es curativo, ¿no? Entonces, y dura 3 meses. O sea, realmente es un precio costoso, pero curarse una hepatitis C bien lo valdría, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero si nosotros habláramos de la hepatitis C, no ahora, sino la habláramos en el 2017 o en el 2018, cuando recién aparecían los tratamientos que no eran tan efectivos como los pangenotípicos que tenemos ahora, los tratamientos bordeaban en el orden de los $40,000, ¿no? Entonces, ha habido un avance, ¿no? Y el avance es importante, ¿no? Porque de $40,000 a $8,000 ha habido un descenso en el costo, lo cual es importante, ¿no? Igual se ve con muchos medicamentos, como luego van a ver a medida que avance, ¿no? Existen modelos innovadores de atención basados en servicios descentralizados, integrados y diferenciados que permiten ampliar el acceso, ¿no? Desde la atención primaria. Actualmente, yo hago un tamizaje de hepatitis B en cualquier comunidad, descubro los casos y les puedo iniciar tratamiento, ¿no? Les inicio tratamiento o bien con tenofovir o entecavir, que es los medicamentos que se usan actualmente, y son llevaderos. Entonces el paciente puede manejarse de esa manera, ¿no? Y esto ha permitido salvar vidas. Nosotros hablamos del Perú, por ejemplo. En el Perú hay varias zonas endémicas para hepatitis B y hay algunas etnias que prácticamente están diezmadas por la hepatitis B. Por ejemplo, las poblaciones candoches en la zona norte, del nororiente, las poblaciones de selva,
tienen prevalencias altísimas, ¿no? Estamos hablando del orden de entre del 10% y más del 50% en niños. Entonces, eso hablaba de una cosa crítica a nivel nacional. Entonces, con los nuevos tratamientos, estas poblaciones han tenido esperanza y se les puede manejar en forma en atención primaria. Grandes avances liderados por países, por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, y algo que resalta a todos es cómo Egipto ya prácticamente ha eliminado la hepatitis C actualmente, ¿no? Y otros países están en ese camino. China, India y Pakistán tienen políticas que prácticamente van a reducir la hepatitis C. La hepatitis tiene una alta carga y mortalidad persistente, ¿no? Causan más de 3.500 muertes diarias. 254 millones de personas viven con hepatitis B y 50 millones de personas en el mundo viven con hepatitis C. Y se producen al día, se producen 6.000 nuevas infecciones en todo el mundo. Esto es lo que nos habla de la carga que tenemos de enfermedad actualmente. ¿Hay una baja cobertura en el diagnóstico y tratamiento? Sí, porque en muchos casos están sin diagnosticar y por lo tanto sin tratarse, ¿no? Es un problema muy parecido al que nosotros tenemos con el VIH, ¿no? Que hay muchos casos sin diagnosticar y que todavía no hay tratamiento. Entonces, en ese sentido, creo que se tiene que trabajar mucho. La vacunación infantil es insuficiente. Actualmente, cuando hablamos de vacunación, nosotros sabemos de que los niños al nacer, bueno, en nuestro país, al nacer, existe algo que se llama la vacunación, la dosis cero de vacunación. Nace el niño, inmediatamente le ponen una dosis de vacuna contra hepatitis B, ¿no? Y eso es por la endemicidad que hace un rato les comentaba. Sin embargo, en muchos países todavía esa dosis cero o esa dosis del nacer todavía no se ha implementado como política de salud pública, lo cual es importante poderlo hacer, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar nuestras coberturas basadas en ello. Y luego de ello, también a los 2, 4 y 6 meses el niño recibe su vacunación por hepatitis B. Y ni qué decir del personal de salud, porque asumo yo que acá todos estamos vacunados con hepatitis B. Y el que no se ha vacunado con hepatitis B, que lo haga porque está en riesgo, ¿ok? Porque ustedes son personal de salud ya se han expuesto y en cualquier momento tienen un accidente y si no están vacunados, sí. Entonces, financiamiento insuficiente. La hepatitis viral tiene 8 veces más infecciones que el VIH, pero recibe menos del 10% de financiamiento. Y esto es porque se le ha olvidado la hepatitis B, ¿no? Sin embargo, cada vez está siendo más visible. Vale. Ahora, existe una meta a nivel de OMS de lograr eliminar la hepatitis viral hacia el 2030. Realmente a la altura de circunstancias se ve bastante utópica. Miren, estas son las tendencias del incidencia o casos nuevos y mortalidad por hepatitis B entre 2015 y el 2030, ¿no? Esta es una proyección que se hace, ¿no? Miren, meta de nuevas infecciones, que si quiere llegar a tener estos niveles, ¿no? Que es lo que se busca. Actualmente, en el 2025, la meta está en menos del 1%, o sea, que podría ser asequible. Entonces, eso es más o menos lo que se busca con lo que viene a ser hepatitis B. En caso de hepatitis C, la suerte que tenemos, como le dije, en el caso de hepatitis B, los tratamientos son de sostenimiento, ¿no? O sea, yo tengo hepatitis B, recibo un tratamiento de por vida, igual que el VIH, ¿no? Entonces, la enfermedad no avanza, ¿no? Pero tengo que mantenerme con el tratamiento. En el caso de hepatitis C, el tratamiento es curativo. Entonces, lo que se busca, en las tendencias, lo que se busca es reducir la cantidad de casos, ¿no? Entonces, y para eso es que hay que hacer también, ¿no? Al 2025 estamos bien, ¿no? Tasas en menos de 1 por 1 millón. Entonces, eso es lo que se trata de buscar con respecto a hepatitis C. Ahora, cuando vemos incidencia y mortalidad de hepatitis B y C por regiones, vamos a fijarnos en Sudamérica, ¿ya? Vamos a ver
en regiones de las Américas. Nuevas infecciones por hepatitis B, 8.000. Nuevas infecciones por hepatitis C, 166.000. Número de muertes causadas por hepatitis B en las Américas es 20.000 y por hepatitis C 38.000. Las cifras son realmente preocupantes, ¿no? El resto del mundo, ahí lo pueden ver también para poder hacer una comparación. Hace un rato hablábamos de incidencia y mortalidad, ahora hablamos de prevalencia, o sea, totalidad de casos, ¿no? Por 100.000 habitantes. Entonces, miren, para América es 0.5, ¿no? Para B, muy similar para C. Total de infecciones por B en las Américas es 5 millones de personas. Y total de infecciones por C en las Américas es 5.300.000. O sea, son cifras bastante elevadas. Prevalencia de casos de hepatitis crónica por B hacia el año 2022, ¿no? Entonces, las Américas, ¿no? Estas son las tasas, ¿no? La tasa global para Américas, América está ahí arriba, 2.230.000 a 11 millones de casos en la proyección hasta el 2022. Este es hepatitis C. Esto es referente a la vacuna. Bien. Cobertura de la primera dosis, la dosis 0, que le decía el nacimiento de hepatitis B en niños. En las Américas, miren, la cobertura es 65%. ¿No? Tercera dosis, 83%. Ahora, ¿qué pasa cuando 65% es un número clave? ¿Ya? Cuando hablamos de vacunas a nivel de poblaciones, para todo, el 65% es un número clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de enfermedades de alta transmisibilidad, menos de 65%, quiere decir que la población no está cubierta, no hay una cobertura que proteja a la población. Si está más de 65%, nosotros podemos decir que tenemos algún nivel de cobertura. ¿Bien? Por eso el número 65 es clave. Ahora, entre 65 y 80%, ¿no? Tenemos niveles de coberturas pobres. Por encima del 80% estamos hablando de una buena cobertura, ¿no? Y 95% son coberturas excelentes, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, las coberturas que tenemos actualmente de vacunación a nivel de cualquier vacuna en general es 65%. Es muy parecida a lo que viene a ser B, lo cual nos dice de que se ha hecho un esfuerzo, pero todavía es insuficiente. Yo creo que se tiene que seguir trabajando en lo que viene a ser vacunación a nivel global y nacional, específicamente. ¿No? Miren, coberturas de la primera dosis, y este es más o menos con un cuadro de calor. Miren Chile. Chile tiene más del 90% de cobertura. Perú, entre 80 y 89%. ¿No? Entonces, Argentina, bueno, sí está crítico, ¿no? Pero Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Todavía están entre 80 y 89%. ¿No? Los que han llegado de Latinoamérica a excelentes coberturas son Chile y Costa Rica. O Dominicana, Dominicana. ¿No? A nivel mundial, bueno, ya más vemos sudeste asiático, ¿no? Entonces, eso es más o menos para tener un panorama de cómo va el tema epidemiológico de las hepatitis que realmente nos causan los principales problemas de salud pública, ¿no? Ahora vamos a hablar ya por grupos. Vamos a hablar de las hepatitis de transmisión oral primero, luego vamos a hablar de la transmisión parenteral o de vía sexual. Entonces, las hepatitis de transmisión oral son la hepatitis A y la E. Como van a ver ustedes ahora, ¿no? Las dos tienen una transmisión muy
parecidas. Ambas son por vía oral y ambas generan un cuadro de hepatitis aguda que se resuelve. La diferencia es que E tiende más a ser cuadros crónicos y A prácticamente no los hace. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la epidemiología por el virus A? La infección por el virus A ocurre en todo el mundo con una incidencia de 1.5 millones y 11.000 muertes anuales. ¿Esas muertes a qué se deben? Principalmente a cuadros de hepatitis fulminante, en la que hay problemática, ¿no? El virus de hepatitis A se transmite por vía oral, fecal oral, frecuentemente en países con malas condiciones de higiene y saneamiento. En nuestro país, la hepatitis A sí trae problemas, solamente que no es muy descrito. En países con alta cero prevalencia, la mayoría de las infecciones ocurren en niños pequeños, eso también es verdad. Jóvenes y adultos sin anticuerpos protectores son vulnerables a brotes y formas más graves, que es lo que se ve en nuestro medio también. En países de alto riesgo, de altos ingresos, la cero prevalencia es baja, ¿no? Y generalmente las personas que provienen de zonas de altos ingresos a zonas de ingresos medios pobres, ¿no? Se van a afectar principalmente por ingesta, por vía oral, ¿no? Y la otra es por contacto sexual. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos en cuanto a lo que viene a ser A. La transmisión nosocomial de hepatitis A es rara. Si hay transmisión nosocomial, ahí el problema es el de los manipuladores de alimentos en los hospitales o de los hospitales en sí. El hepatitis A es un virus que pertenece a la familia Picornaviridae, es pequeño, tiene envoltura estable a 60 grados centígrados, ¿no? O sea, es inestable a 60 grados centígrados por más de una hora. O sea, quiere decir que hirviendo el agua lo elimina, ¿no? Se destruye con el autoclavado, el hervido por 5 minutos, por la radiación. O sea, fácilmente puede ser destruido por cualquier medio de desinfección habitual. Este es el virus, es un virus RNA de cadena simple. Esta es la conformación genómica del virus y así se ve en la microscopía electrónica. Esto es casi similar para ETA. ¿Ya? Miren, el virus replica en el epitelio del intestino delgado y de ahí va a migrar al hígado por vía porta. El lugar de mayor replicación siempre es el hepatocito. El tropismo hacia el hígado no se conoce cuál es su causa. La replicación es seguida por una excreción de virus que involucra la formación de vesículas en el hepatocito. Durante la infección aguda, la viremia y la excreción fecal de virus aparecen a los pocos días de la infección, ¿no? Y la viremia persiste hasta la aparición de síntomas y la excreción de virus en heces permanece por una a dos semanas, ¿no? Entonces, es una excreción prolongada. El paciente que tiene hepatitis A excreta virus por heces y es altamente infectable, ¿no? La respuesta básicamente, ¿qué respuesta va a neutralizar el virus? La respuesta inmunohumoral, que vamos a ver una marcada elevación de la inmunoglobulina M inicial y seguida de una elevación de la inmunoglobulina G. ¿Ya? La caída, miren, la caída de la inmunoglobulina M se da en 4 a 6 meses. La G persiste de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo doso inmunoglobulina M y inmunoglobulina G y lo encuentro positiva, estoy hablando de un cuadro agudo, ¿no? Que está entrando en fase de convalescencia. Si encuentro M solo y no encuentro G, estamos hablando de un cuadro agudo. ¿Está claro? Y si solo encuentro G, estamos hablando de un recuerdo inmunológico. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuadro clínico, autolimitada en más del 99% y no desarrolla formas crónicas. Rara vez produce insuficiencia hepática fulminante. La gravedad de la infección está relacionada con la edad. Los niños pequeños son asintomáticos o leves y los síntomas se dan el 30% en menores de 6 años. Los síntomas iniciales son de cualquier gastroenteritis,
fiebre, malestar, anorexia, vómito, náusea, ¿no? Dolor abdominal o diarrea. Inicialmente se puede confundir como una gastroenteritis, ¿no? Básicamente en la primera parte, que es la proliferación del hepatocito. ¿Ya? Después ya vienen los síntomas característicos de la hepatitis, ¿no? Que son la ictericia, la colia, ¿no? Y la coluria, perdón. Las aminotransferasas séricas se elevan antes del desarrollo de síntomas y la ictericia aparece aproximadamente una semana después, junto con orina oscura y hepatomegalia leve. La ictericia dura al menos 2 semanas y los niveles de bilirrubina vuelven luego de 2 a 3 meses. O sea, ¿cómo monitorizo un paciente con hepatitis A? Básicamente pidiéndole transferasas, aminotransferasas, ¿no? La ictericia se puede resolver, es más, hay casos en los que no van a haber mucha ictericia, ¿no? Pero lo que voy a evolucionar al paciente es con las transferasas, ¿no? Ahora, el cuadro siempre es, o sea, la mayoría de las veces, ¿no? Es un cuadro que se va a resolver en un promedio de 30 a 40 días. Es la hepatitis A. El paciente durante esa época tiene que hacer reposo, básicamente. ¿No? Los niños mayores y adultos pueden ser sintomáticos durante varias semanas. El periodo de incubación es de 15 a 50 días. Antes se decía que es de la enfermedad de los 40. 40 días de incubación, 40 días de cuadro y 40 días de resolución. Pero básicamente hay que entender que la enfermedad en sí dura entre 30 a 40 días. Durante la incubación va a haber epidemia y eliminación de virus en las heces. Los síntomas prodrómicos incluyen fatiga, malestar, náuseas, vómitos, dolor en cuadrante superior derecho, seguido de orina oscura, heces pálidas. La dacolia es un signo importante a tener en cuenta. Entonces uno cuando le pregunta al paciente, uno le pregunta es, ¿y cómo está la orina? ¿No? Y el paciente sí se fija en el color de la orina, ¿no? Le dice, la orina está oscura, y está oscura como la Coca-Cola. Entonces los pacientes les dicen, sí, ¿no? Entonces, porque la orina es manifiestamente oscura. Pero lo que les llama la atención muchas veces es que las deposiciones cambian de color y se vuelven blanquecinas, ¿ya? Se tienden a volver blancas. Entonces, y eso hay que preguntar, ¿no? A eso lo llamamos nosotros acolia. Entonces, la acolia es un signo importante para poder evaluar en el caso de a los pacientes. Bien, los signos más comunes son ictericia y hepatomegalia. Y en algunos casos se ve esplenomegalia, linfadenopatía cervical, una erupción leve evanescente, artritis y vasculitis es muy raro, ¿no? Lo que van a ver es ictericia y hepatomegalia, ¿no? ¿Dónde evalúan la ictericia? La ictericia se evalúa debajo de la lengua, ¿ya? Porque en las escleras se pueden confundir. Háganle abrir la boca y que levante la lengua y ahí evalúan mejor la ictericia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. La insuficiencia hepática aguda es rara, pero los resultados son peores en personas mayores o con enfermedad hepática crónica. La mortalidad por insuficiencia hepática es de aproximadamente 0.1 en niños pequeños, pero en mayores puede llegar hasta el 5%. O sea, si ustedes ven que el paciente está con una hepatitis A, ¿no? Ustedes obviamente lo van a poner en reposo. Y ustedes, sabiendo que es hepatitis A, ustedes deben de entender que se va a resolver el cuadro. Sin embargo, si el paciente comienza a dar signos de insuficiencia hepática, tienen que alarmarse, porque hepatitis A, en un pequeño porcentaje, puede producir hepatitis fulminantes que pueden ser mortales. Mucho cuidado con eso. Ahora, al paciente siempre en reposo, ¿eh? No es que tengo hepatitis, me voy a mi casa y hago mi vida normal, juego fútbol, no, tengo que hacer reposo, ¿no? Entonces eso es importante, evitar el licor, ¿no? Tiene que evitar sobrecargar a la función de detoxificación del hígado. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Para evitar problemas con estos pacientes, ¿no? Bien, algunos pacientes desarrollan colestasis prolongada o una hepatitis recurrente que suele resolverse en 6 meses. Las infecciones prolongadas pueden desencadenar hepatitis autoinmune en individuos genéticamente susceptibles.
así como aumentar el riesgo de vasculitis, artritis, neuritis óptica, mielitis, trombocitopenia y anemia plástica. Eso es en los casos en los que nosotros estamos viendo que el paciente rara vez puede entrar a un cuadro de cronosidad. El diagnóstico de laboratorio es detectando las inmunoglobulinas. Uno pide serología para hepatitis A y tanto M como G, y si detecta las inmunoglobulinas, entonces ya nosotros tenemos una orientación clara de lo que es el diagnóstico. Ya entendimos M agudo, MG junto, estamos hablando de agudo que está entrando en fase de convalescencia, y G solo es ya una persona que ha pasado o que está pasando el cuadro. Aunado a ello, las transaminasas para ver cómo se están moviendo. En personas vacunadas contra hepatitis A, los anticuerpos aparecen 2 semanas después de la vacunación, ¿no? Pero los títulos son 10 a 100 veces más bajos que en una infección natural, ¿no? Entonces, un vacunado va a tener anticuerpos a las 2 semanas, ¿no? El virus de RNA se puede detectar por PCR en fluidos corporales, suero y tejido hepático. Esta es una práctica que no se hace habitualmente. No lo hacemos habitualmente, es más de investigación, generalmente, ¿no? Pero si existe la duda, podríamos solicitarlo. Entonces, como nosotros sabemos que puede detectarse en heces, entonces también podríamos buscarlo allí, ¿no? Alteraciones en el laboratorio incluyen elevaciones marcales, aminotransferasas, más de 1000 unidades internacionales, ¿no? De la bilirrubina, de la gamma-glutamiltransferasa y fosfatasa alcalina. La aminotransferasa glicérica puede ser más alto que la otra, ¿no? Y puede preceder a la elevación de la bilirrubina. Elevaciones de proteínas de fase aguda, velocidad de alimentación, se puede observar. Sin embargo, no es lo característico. Lo característico para hablar de una hepatitis es siempre las aminotransferasas. Ya hablamos de la persistencia en heces y en agua, ¿no? La infección puede prevenirse con el lavado de manos, calentando los alimentos y evitando el consumo de agua y alimentos contaminados en áreas endémicas. Suena fácil, pero se hace complicado cuando estamos hablando de destinos como el Perú, ¿no? En lo que hay mucho consumo, ¿no? Mucho consumo ambulante, callejero. Entonces, hay riesgo, ¿no? Hay un riesgo marcado. Y el tema de los manipuladores de alimentos. Entonces, si a mí me preguntaran qué cosa es lo que debo de hacer para promover las actividades de turismo en nuestro país, una de las cosas que yo exigiría a todo el personal que trabaja con manipuladores de alimentos es vacunarlo contra hepatitis A. Uno, ¿no? Control de eliminadores ¿cómo se llama? De portadores asintomáticos de salmonela, ¿no? Ese es otro, ¿no? O sea, probablemente vacunarlos, porque hay vacunas actualmente para ellos, ¿no? Entonces vacunar vacunar ellos, ¿no? Y promover la cultura del lavado de manos, ¿no? Y con eso estamos haciendo bastante, ¿no? Por proteger lo que viene a ser una actividad económica importante de nuestro país, como es el turismo. Sin embargo, cuando uno va, saca su carnet de sanidad, lo que le piden las autoridades es la prueba de sífilis, ¿no? Le piden la prueba de sífilis y se contenta, y cuando sale y vienen con su prueba de sífilis y dicen, doctor, me ha salido la prueba de sífilis positiva. Le digo, ¿y para qué está sacando carnet de sanidad? No, es que voy a ser mozo. Le digo, probablemente debe ser mozo de una iClub que va a tener sexo con la persona que va a comer. Porque no entiendo yo por qué no controlan otras cosas, ¿no? Entonces esa es una situación que hay que entenderla y hay que manejarla con esto que a veces les falta a las autoridades, ¿no? Las vacunas son altamente efectivas en el caso de hepatitis A, ¿no? Los títulos protectores van entre 10 a 33 unidades internacionales. Vacunaron a alguien, quieren saber si tiene niveles protectores, lo evalúan. Ahora, existe una combinación de vacuna de hepatitis A con B. Existe esa combinación, ¿no?
Entonces son 2 dosis con 6 meses de diferencia, que son bastante seguras, que se utiliza mucho, se utiliza para los manipuladores de alimentos, ¿no? Recomiendan la hepatitis A para viajeros de áreas endémicas donde hay enfermedad. Por ejemplo, si voy a viajar al Asia, debo vacunarme para hepatitis A. Si voy a viajar a África, me voy a vacunar contra todo, pero especialmente la hepatitis A. Entonces, si voy a viajar a Centroamérica, probablemente también sea importante vacunarse contra hepatitis A, ¿no? En el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, también es recomendable la vacunación contra hepatitis A. Las personas que usan drogas inyectables, también por el tipo de vida que llevan. Trabajadores en riesgo, ¿no? O personas que han estado en comunidades con brotes de hepatitis A, ¿no? Si ustedes saben que hay un brote, entonces vacúnense. Profilaxis. La inmunoglobulina normal humana puede reducir la incidencia de infección en más del 90%. La inmunidad pasiva dura de 4 a 6 meses, pero solo si se administra hasta 2 semanas posteriores a la exposición. Lo otro es que mientras se encuentran la inmunoglobulina y la administran, el paciente ya tuvo hepatitis A. O sea, porque entonces la inmunoglobulina es muy difícil de encontrar, ¿no? Entonces, teóricamente lo dejamos ahí para que lo entiendan, ¿no? Que existe una inmunoglobulina para hepatitis A en casos de exposición, sí, sí existe, ¿no? ¿En quiénes se podría usar esto? Esto se podría utilizar en trasplantados, ¿no? O si ha habido un brote y tenemos un grupo de inmunosuprimidos, podríamos usar inmunoglobulinas en ese sentido. Y hemos hablado de A, ahora vamos a hablar de E, y van a ver que casi todo es igual, ¿no? 20 millones de infecciones agudas, 44.000 muertes anuales. Existen 4 genotipos, ¿no? Hay hasta 24 subtipos, pero los que van a afectar a los humanos son 4. Los genotipos 1 y 2 son los más comunes a nivel mundial y afectan principalmente a humanos, causando brotes entre adultos jóvenes. Entonces, más o menos cosas diferentes. En áreas endémicas se transmite principalmente por vía fecal oral a través de agua contaminada. La transmisión por transfusores de sangre es poco común y hay transmisión vertical en el tercer trimestre de embarazo. Acá no me he equivocado, lo he escrito bien por si acaso, ¿ya? Y siempre lo aclaro para que no se confunda. La hepatitis E es un virus del género Epevirus de la familia Epeviridae. No digo herpes virus, no digo herpes viridae, digo Epe, ¿ya? No hay R, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Que no los agarren de ilusos y les marcan, ¿no? Y se equivocan, ¿no? No hay que ser que les pongan el examen y ustedes no marcan. Entonces es Epevirus, no es herpes virus, ¿ya? No está relacionado con ningún otro virus conocido, porque hay virus de hepatitis E porcino y aviario. El virus E es menos estable al calor, pierde infecciosidad a los 60 grados, o sea, hirviendo el agua, matas a A y matas a E y te olvidas del asunto, ciertamente, ¿ya? Hirviendo el agua. Ahora, si estás en 1 y hierves el agua hierve a más o menos entre 50 y 70, entonces ahí hay problema. Pongan una autoclave. Este es el virus de la hepatitis E, ¿no? El 27-24 nanómetros es casi del mismo tamaño, cadena simple, es pequeño, ¿no? Y esa es su configuración genómica. La epidemiología de la hepatitis E. La transmisión zoonótica es cada vez más reconocida en países desarrollados. Se estima que 2 millones de infecciones anuales se producen en Europa, principalmente en adultos mayores. ¿Por qué conducta? Nadie sabe y nadie quiere decir. La infección crónica se ha reportado en casos de infecciones por genotipos 3 y 4. Y esta es la diferencia, y esta es la que marca la diferencia. ¿Ya? Infección crónica por E se reportó en 3 y 4. Cuando hablamos de 4 virus E, 3 y 4 son los que van a estar metidos en la infección, en el tema de infección crónica, a diferencia de todo lo demás, ¿no? Esta es la distribución de E, ¿no? Entonces, miren,
endémico es cuando se ha confirmado la infección por E en menos del 25% en el grupo de hepatitis no A no B. Y el Perú está marcado como endémico, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, E sí hay E, ¿no? Usualmente nadie busca E, ¿no? Nadie busca E. Hay dos virus en los que nadie le da mucha bola. Uno es la hepatitis E, y el otro virus al que no le dan mucha bola es a la hepatitis delta, ¿no? Entonces, cuando generalmente buscan hepatitis, buscas hepatitis A, buscas hepatitis B, buscas hepatitis C, ¿no? Pero virus E y delta como que no le dan importancia, ¿no? Entonces, ¿y es endémico el país? Sí es endémico para él. Para delta nadie sabe. Para delta nadie sabe. Es un gran enigma el hepatitis delta. Patogénesis, miren, acá es prácticamente lo mismo que AMI. Ingreso fecal oral, la replicación en intestino, igual. De ahí se va al hígado por vía porta, igual. La replicación de sangrado, bueno. En animales infectados la injuria hepática coincide con la disminución de antígenos E en los hepatocitos. La viremia en sangre y la excreción fecal del virus se establece 2 semanas previas y se prolonga hasta 2 a 4 semanas luego del establecimiento de síntomas. En el caso de hepatitis A, prácticamente la situación era igualita, ¿no? 1 a 2 semanas, 2 a 4. La cosa que hay que entender es que para las hepatitis orales, ¿no? Las hepatitis orales, que son A y E, ¿no? Hay, durante la excreción fecal, hay presencia de virus hasta 1 o 2 semanas después del establecimiento de síntomas, ¿no? Y se podría prolongar hasta 4 semanas, ciertamente, ¿no? Pero eso es lo que hay que entender. O sea, quiere decir que heces contaminadas por A o por E existen y hay que tener cuidado. Esta es una tablita de comparación entre una y otra. Miren, hepatitis A, picornavirus, hepatitis C, epevirus. Transmisión fecal oral, ¿no? Y en el caso de los de E hay algo relacionado con zoonosis. Periodo de incubación 15 a 50 días. Y esto es el otro también, si usted multiplica 6 por 7, 42, 2 por 14, 15, 50, 14, la misma cosa. Entonces, síntomas, ictericia, fiebre, anorexia, náusea. Ictericia, fiebre, prácticamente es indistinguible. Progresión de la enfermedad autolimitada, pero sin progresión de enfermedad crónica. Acá viene la diferencia. Autolimitada, pero puede ser grave en embarazo, cirrosis y puede progresar a cronicidad en algunos casos, 3 y 4. Grupos de riesgo, niños, adultos, no inmunizados y en el caso de embarazadas, personas con cirrosis inmunodeprimida. Tasa de mortalidad, probablemente en E sea más elevado y el problema en E es embarazadas. Embarazadas, ¿no? Infección crónica no se ha descrito por A y en el caso de E se ha descrito con los genotipos 3 y 4. Anticuerpos. Los dos casos sí pueden encontrarse también en el virus RNA, ¿no? A tiene vacuna, E no tiene vacuna actualmente, ¿no? Tratamiento, nada, no tiene tratamiento. Prevención, en el caso de A, vacunación, higiene y saneamiento, y en el otro higiene y saneamiento. Distribución mundial, y este es endémico en Asia, África, Medio Oriente y América Central. Entonces, prácticamente son muy parecidos, ¿no? Eso es con respecto a A y con respecto a E, que tenemos que entender, ¿no? Entonces esas diferencias. Ahora vamos a hablar del plato fuerte, que es hepatitis B, ¿ya? Este es el virus de hepatitis B, ¿ya? A diferencia de los otros que hemos visto, que son todos RNA, este es un virus DNA y es un virus DNA circular, ¿no? ¿Ya? Es un DNA circular, ¿no? Entonces, ¿ok? Ahora, en su configuración tiene bastantes puntos importantes. Uno es el core, la zona central, y la superficie donde vamos a tener el antígeno S, es importante, es importantísimo. Y vamos a tener otro por aquí, chiquitito, que está este de acá, que es el antígeno E. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, resalta el S de todo el grupo, porque el S, que es el antígeno en superficie,
nos va a servir como marcador, y cuando nos va a servir también, nos va a servir como marcador, nos va a servir para, como antígeno para vacunas, y también el S, por otro lado, ¿no?, va a servir de coraza a delta. Por eso lo vamos a ver luego, ¿no? Por eso es importante S. Si yo veo antígeno S, o sea, si yo hago un dosaje de la persona, le busco marcadores serológicos y encuentro antígeno S, debo preocuparme. Encuentro antígeno S, escuchen, debo preocuparme, porque o está activo, o está siendo crónico, ¿no?, o por ahí se alojó un delta, ¿no? Entonces, cuando hay antígeno S, siempre debo de preocuparme. ¿Ya? Punto clave, ¿no? He dicho antígeno, no he dicho anticuerpo. ¿Ya? Se estima que 3.5% de la población mundial, es decir, 250 millones de personas, tienen infección crónica por virus de hepatitis B, ¿no? Se estima que 3 millones de nuevas infecciones anualmente. Ya hemos hablado de eso. Responsable de más de 300.000 muertes al año. La prevalencia de infección crónica por B varía del 0.1 al 7% en áreas mayores de edad. ¿Cuál es la prevalencia de VIH? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es la prevalencia de VIH? En algo tienen que comparar las cosas ustedes, muchachos. Hay puntos claves que ustedes tienen que tener, ¿no? Uno de lo que no se deben olvidar nunca es la prevalencia de tuberculosis en el Perú. Es una cosa que no se la deben olvidar nunca, ¿no? Y así como los contadores todos los años te preguntan ¿cuál es el costo de una unidad impositiva tributaria? Porque eso siempre lo dicen, ¿no? O ¿cuál es la tasa de la tasa de inflación anual? Porque uno se preocupa de esas cosas. Nosotros los médicos nos debemos de preocupar cuál es la tasa de prevalencia de tuberculosis en el Perú. Porque siempre, ¿no?, siempre nos vamos a comparar con ese valor, ¿no? Hay valores parámetros que uno debe saber siempre en medicina. Ese es uno. El otro es el tamaño del hematígrafo. ¿Cuál es el tamaño del hematígrafo? Lo deben saber. Y la otra situación que ustedes deben de acordarse es cuál es la prevalencia de VIH en el Perú. Por lo cierto, ¿quién la sabe? Nadie lo sabe. O sea, si les pregunto la prevalencia de VIH en el Perú, no van a contestarme en el examen. Y si se lo preguntan en el ENAM, ¿tampoco van a responder? Están en un problema. Recuerden, busquen esos parámetros que son utilísimos siempre para su comparación en medicina. ¿Ya? La prevalencia de infección crónica por B varía de 0.1% a 7% en áreas de mayor prevalencia. En el África subsahariana y en el sudeste asiático. Qué raro que en el África subsahariana sea tan elevado. Entonces, en la epidemiología por B, miren, la progresión de infección crónica inversamente proporcional a la edad. 90% de infectados al nacer y 5% en adultos infectados. La transmisión perinatal es la ruta más común. La incidencia de infecciones por transfusiones ha disminuido, ¿no?, por el control de donantes. Las áreas de alta prevalencia son la transmisión horizontal, especialmente entre niños pequeños. Áreas de baja prevalencia, tenemos relaciones sexuales sin protección y uso de drogas inyectadas. O sea, tenemos que controlar, nosotros cuando hablamos de B, transmisión vertical, por la gran tasa de incidencia que hay y que la desconocemos muchas veces, y lo que viene a ser, ¿no?, relaciones sexuales, ¿no? Esta es la inmunopatogénesis del virus de hepatitis B. Entonces, esa es otra pregunta que siempre les hacen y que siempre caen, porque nunca lo recuerdan. Dicen, la hepatitis B, como hemos hablado hace un rato, es un virus ¿de qué tipo? Es un DNA virus, ¿no? O sea, si es un DNA virus, ustedes inmediatamente por sus profundos conocimientos de biología saben que un DNA virus se integra y hace una transmisión directa, ¿no? Se replica directamente. Entonces, todos estamos claros.
Si no están claros, ya lo están ahorita. Se explica directamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Nietzsche usa una transcriptasa? ¿Por qué Nietzsche utiliza inhibidores de transcriptasa reversa en hepatitis C? Ustedes han llevado VIH, ¿no? En el caso del VIH, yo uso inhibidores de transcriptasa reversa. ¿Por qué uso inhibidores de transcriptasa reversa en VIH? Porque yo tengo una enzima que se llama transcriptasa reversa que va a hacer el paso hacia atrás. O sea, de un RNA va a producir un DNA que se va a integrar al núcleo, ¿no? Entonces yo uso un inhibidor de transcriptasa reversa para que no se forme ese DNA en el caso de VIH. Pero en el hepatitis B tengo un DNA ya formado. Entonces, ¿por qué uso un inhibidor de transcriptasa reversa? ¿No tiene lógica o sí tiene lógica? ¿Me están entendiendo? ¿O los veo más perdidos que Adán en el Día de la Madre? Ya pasó el Día de la Madre, Adán hasta ahora encuentra a Adán a su mamá, ni Marco tampoco. Ya, a ver. ¿Para convertirlo en RNA? Pues si ya se convirtió, si ya tenemos un DNA, ¿qué es lo que pasa? Mire, ingresa el virus, se forma el DNA ingresa, el DNA se integra, ¿no? Miren, se integra, se transcribe, se forma un pregenoma, ¿no? Se sintetiza, ¿no? Y se forma un RNA acá, ¿ya? Este RNA que se forma acá se activa, miren, aquí, activa una transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa vuelve a formar otro DNA y este DNA completa, se vuelve a meter al núcleo y vuelve a replicar. ¿Se dan cuenta? Es una danza macabra. Entra el DNA, se integra, forma RNA hijos, ¿no? El RNA acá activa una transcriptasa reversa, esta transcriptasa reversa vuelve a formar otro DNA hijo, que este DNA reinfecta al hepatocito nuevamente y se produce un círculo vicioso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, que este DNA va a ser va a generar esta situación. Entonces, por eso es que tú cuando tratas hepatitis B, tú buscas anular esta transcriptasa reversa para que no se sigan produciendo DNA hijos que sigan infectando el hepatocito. Y por ese detalle es que yo no puedo destruir al virus, porque el virus ya se integró. El virus ya se integró en la célula, ¿no? Entonces, y ese es el gran problema de hepatitis B. Es un virus altamente sofisticado, como ustedes, ¿no? Si ustedes me hablan de cuáles son los virus más sofisticados, probablemente el que se lleva el título mayor es el COVID. Y luego de ello tenemos al citomegalovirus, tenemos a la hepatitis B, que realmente son virus muy sofisticados, ¿no? Por estas funciones que hacen. Por ejemplo, en el caso de hepatitis B, hay esta situación. Por eso es que yo uso una transcriptasa reversa, pese a que es un DNA virus. ¿Ya? Una situación bien compleja, bien difícil de manejar. Ahora, esta situación así anómala, esta situación que genera el virus de hepatitis B se puede replicar innumerables veces dentro del hepatocito y va a generar una gran cantidad de virus, ¿no? Una gran carga viral, pero también va a generar algunas proteínas adicionales. Dentro de ellas las que producen en gran cantidad es la proteína S, que ya sabemos que es el antígeno S. Y cuando hay una replicación tan activa, ¿no? Se va a producir otra proteína, ¿no? que es la proteína E, que es el antígeno E. Entonces, cuando yo veo presencia de S, yo digo, el virus se está replicando. Pero cuando yo veo proteína S y proteína E, yo digo, este virus no solamente se está replicando, sino se está produciendo en cantidades industriales. ¿Se entiende? La proteína S y la proteína E. Entonces, eso es particularmente complicado. ¿Ya? En el caso de hepatitis B es particularmente complicado, porque ese es el que va a llevar al paciente, va a llevar al hepatocito a la destrucción. ¿Entiendes? Entonces, son situaciones que hay que entenderlas, porque luego, cuando vemos los marcadores serológicos, entonces no lo logramos pensar en su totalidad. Entonces, eso le da a la hepatitis B muchas características. La primera
es que va a producir una enfermedad que es la enfermedad aguda. Lo otro es que, como va a persistir, va fácilmente a hacerse crónica, ¿no? Y la otra situación es que, estando crónica, puede estar replicándose lentamente, o sea, se va replicando de una manera intensa, que es la replicación aguda. Entonces, vamos a tener hepatitis aguda, hepatitis crónicas reagudizadas, ¿no? Y finalmente, la destrucción total de los hepatocitos, que va a llevar nos va a llevar a la cirrosis, o en el peor de los casos va a llevar al cáncer hepático, ¿no? Al cáncer de hígado. Entonces, esa es la situación relacionada con hepatitis B. Ahora, infección aguda. El periodo de incubación es de 1 a 4 meses. El periodo prodrómico es un síndrome similar a la enfermedad del suelo, seguido de síntomas como anorexia, náusea, ictericia, molestias del cuadrante del periodo derecho. La mayoría de las veces pasa desapercibido, ¿ya? Tanto es así que tú le tomas a la persona la prueba y dices, oye, estás con antígeno S positivo, has tenido hepatitis. Y dices, doctor, nunca he tenido hepatitis, te va a decir. Y realmente no se han dado cuenta del cuadro agudo, ¿no? Miren, 70% de los pacientes presentan hepatitis subclínica o alintérica. Puede ser más grave en pacientes coinfectados con otros virus o enfermedad hepática. Si estamos hablando de que tiene hepatitis B y lo adquirió por transmisión sexual, también puede haber adquirido VIH, también puede haber adquirido hepatitis C, también puede haber adquirido hepatitis A y también puede haber adquirido hepatitis delta. Y no nos causa extrañeza, ¿no? Porque siempre, en el caso de la enfermedad de transmisión sexual, funciona la oferta de la semana, compra uno y llévate 5. Entonces, eso funciona la mayoría de las veces. O sea que eso es lo que se va a ver en el caso de la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Miren, los síntomas y la ictericia son resolverse en 1 o 3 meses, pero algunos pacientes experimentan un cuadro de fatiga prolongada. No sé por qué estoy tan cansado, no sé por qué me canso tanto, ¿no? Me siento débil, debo estar anémico. No, está correcto. La insuficiencia hepática fulminante es rara en el caso de B, ¿no? Y está relacionada con lisis inmunomediada por hepatocitos infectados. O sea, generalmente cuando hay una condición subyacente que va a facilitar una toxicidad marcada del hígado. Durante la fase aguda, las pruebas de laboratorio revelan elevaciones de las transaminasas de hasta de 1000 o 2000 en unidades internacionales. La bilirrubina puede ser normal en pacientes, ¿no? La normalización de las transaminasas séricas ocurre en pacientes que se recuperan generalmente en 1 o 4 meses. La elevación persistente de las transaminasas puede durar 6 meses e indica progresión de hepatitis crónica. Nuevamente, cuando hablamos de transaminasas, yo evalúo a mi paciente con hepatitis B, veo un paciente que tiene una hepatitis B aguda, vamos a ponernos así, lo veo que tiene una agudeza, veo que se elevaron las transaminasas, pasa el tiempo y las transaminasas caen. Las transaminasas caen, a los 2 o 3 meses caen las transaminasas, pero ustedes se fijan y las transaminasas no llegan al valor normal, sino las transaminasas están 1 o 2 veces el valor normal. O sea, entonces, cuando ustedes vean esa situación, ¿ya? No cometan el error de decir, se está recuperando, ¿ya? No sean tan superficiales de, ya se está recuperando, ya está saliendo el cuadro, porque no es verdad, ¿ya? Para poder hablar ustedes de una recuperación del paciente total, tiene que haber desaparecido el antígeno S. Debe haber desaparecido el antígeno E y las transaminasas deben de haber vuelto a su valor normal. Si las transaminasas están 2 o 3 valores por encima del valor normal, nosotros estamos hablando de que ese paciente no está resolviendo el problema y puede entrar lentamente a la cronicidad. Entonces, si ustedes se adelantan y le dicen que están curando, probablemente están cometiendo un error, ¿no? Actualmente eso se ve con menos frecuencia porque ya se tiene mucho el concepto, oye, pídele de una vez carga viral de hepatitis B para poder iniciar el tratamiento inmediatamente. Entonces eso es lo que se hace actualmente, ¿no? O sea, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos en lo que se actúa
en el momento actual con respecto a hepatitis B, ¿ya? Pero en el pasado sí sucedía esta situación, que uno veía que las transaminasas persistían ligeramente elevadas. Entonces decíamos, esta es una hepatitis crónica, ¿no? Y esa hepatitis crónica, en esas hepatitis crónicas el que hace diagnóstico es el médico, ¿entiendes? ¿No? Las otras hepatitis en que se eleva las transaminasas altísimas, cualquiera es el diagnóstico. Mi esposa hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que las transaminasas están 2 o 3 valores encima del valor normal, esas nos tienen que llamar a nosotros a consideración. Entonces pedimos pruebas, otras pruebas hepáticas, de función hepática. ¿Cuáles son? Suceso clínico. ¿Qué otra prueba de función hepática pedirían? Han pedido transaminasas y las encontraron ligeramente elevadas. ¿Qué otra prueba pedirían? No, fosfatasa no, porque fosfatasa habla de excreción hepática. ¿Cuál es la que pedirían? Albúmina, porque la albúmina se sintetiza por el hígado. Y si yo veo que las albúminas están bajas, cuidado. ¿Qué otra prueba pedirían? ¿Quién dijo algo de coagulación? ¿Cuál? Una, dime una. Tiempo de protombina. Porque el tiempo de protombina nos va a hablar de síntesis hepática. O sea, por eso es que cuando tú tienes un paciente en el que sospechas de daño hepático, vas a pedir tiempo de protombina, vas a pedir albúminas y vas a pedir transaminasas. Que te van a definir el cuadro de síntesis hepática, ¿no? Las transaminasas te van a decir cómo está la mitocondria del hígado, ¿no? La albúmina te va a decir cómo está la síntesis de proteínas del hígado. Y la protombina te va a decir cómo está la captación de fierro y cómo están los procesos de coagulación en el hígado. Entonces son las 3 que te van a indicar función hepática. Entonces las 3 tienes que pedir. Ahora, ¿puedes pedir bilirrubina? Sí. La bilirrubina te va a decir cómo está el proceso de la función de excreción, pero no es lo más importante relativamente si es que vamos a hablar de función del hepatocito, ¿ya? Entonces esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Entonces, transaminasas le evalúan constantemente. Pacientes recuperados de hepatitis aguda del ADN puede haber detectado muchos años después de la recuperación clínica y serológica, lo que sugiere posible reactivación en cuadros de inmunosupresión. Entonces, si el paciente no recupera la función hepática, ese paciente es crónico, ¿no? Es un paciente crónico y tienen que controlarlo constantemente. Actualmente no debería llegar a esos niveles, ¿no? Porque ya pido carga viral y evalúo cómo está el paciente y le inicio tratamiento para evitar que el paciente me entre en un cuadro de hepatitis crónica o, peor aún, cirrosis o cáncer, ¿no? La enfermedad crónica, muchos pacientes son asintomáticos, mientras que otros presentan síntomas inespecíficos como fatiga. Exacerbaciones pueden ser asintomáticas o imitar un cuadro agudo. Los pacientes con cirrosis descompensada pueden presentar ictericia, ascitis, edema periférico y encefalopatía. Durante las exacerbaciones, las concentraciones de ALT pueden ser hasta 50 veces el límite superior a lo normal. Eso hay que tener en cuenta en el monitoreo del paciente con el hepatitis B puede causar carcinoma hepatocelular incluso en ausencia de cirrosis. El riesgo anual de carcinoma hepatocelular sin cirrosis es este, 0.02 a 0.03 en personas de raza blanca y en asiáticos 0.4 a 0.6. Nosotros estamos, creo que, más pegados hacia este lado que hacia el otro. El riesgo anual con cirrosis, miren cuánto eleva. 1 de 50 a 1 de cada 25, o sea, es elevado. La carga viral alta de hepatitis B, particularmente más de 2.000 unidades, está asociada con progresión de la enfermedad y transformación maligna. Actualmente, la carga viral, ¿no?, ya no se está usando como un parámetro para lo que viene a ser iniciar tratamiento. O sea, tengo carga viral presente, doy tratamiento cualquiera sea el valor. Antes teníamos que pensar en nivel por APRI, teníamos que ver que tenga más de 2.000, como lo dice las guías, la norma técnica antigua de hepatitis B, que no estoy hablando de antigua de hace 20 años, ¿no?, de hace 5 o 6 años. Pero ya actualmente, paciente que yo diagnostico de hepatitis B, que tengo antígeno de superficie positivo, es paciente que yo debería iniciarle de una vez el tratamiento para hepatitis B. ¿Ya?
manifestaciones extrahepáticas y coinfección con B, virus de hepatitis C. Ocurre en 10 a 20% de los pacientes con hepatitis B crónico debido a complejos inmunocirculantes, poliarteritis nodosa, nefropatía, glomerulonefritis o anemia plástica. La coinfección con C ocurre en 10 a 15% de los pacientes con hepatitis crónica, con pacientes con cirrosis o cáncer hepático. Los pacientes con coinfección BC pueden tener un mayor riesgo de carcinoma. Por suerte, los que tienen hepatitis C actualmente pueden optar por un tratamiento curativo, ¿no? Es importante tener considerado. Acá vemos lo que viene a ser la presencia de los marcadores serológicos de hepatitis B. Esta es otra gráfica que ustedes tienen que aprenderse, ¿no? Yo no sé si tengan cuerpo ya para tatuaje, pero podrían hacer. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Miren, vamos a ver los puntos claves. El antígeno es, acá estamos enfrentando concentración versus tiempo, ¿no? Abajo tenemos meses. Miren, el antígeno S se eleva, ¿no? Y en una hepatitis que se resuelve hacia el mes 5, ya cae el antígeno S. Y en ese momento comienza a aparecer el anticuerpo contra S, ¿no? Anticuerpo, el antígeno S. ¿Ya? Entonces, el antígeno S aparece, cae y en ese momento aparece el anticuerpo contra S. Entonces, el anticuerpo contra S nos dice que ya está resolviendo la enfermedad, ¿no? Pero tiene que desaparecer el antígeno S, recuerden. El antígeno E, que es el que indica replicación intensa, miren, se presenta y cae antes que el S, ¿no? Si es que estamos hablando de una hepatitis aguda por B que se resuelve, cae antes que S y luego aparece el anticuerpo contra E. ¿Ya? O sea, debe caer E. Si E no cae, entonces quiere decir que ese hígado sigue produciendo virus. Eso hay que tener en cuenta. Ok. Después, las partículas de DNA, o sea, las partículas virales, ¿no? Acá estamos hablando de, cuando hablamos de antígeno, hablamos de proteínas producidas por el virus. Las partículas virales de DNA, ¿no? Van a estar presentes hasta el tercer mes en un cuadro que se resuelve rápidamente, ¿no? Y luego ya va a desaparecer. O sea, si yo a esta persona le hago carga viral en esta etapa, voy a encontrar virus. En esta etapa, si la persona resolvió, le hago carga viral y ya no voy a tener que encontrar virus, ¿no? Porque ya la persona ya está resolviendo y lo que estoy eliminando son las proteínas virales. Entonces, ¿pero qué se manifiesta en relación a esto? Lo que viene a ser los anticuerpos contra el core, ¿no? Contra las proteínas del core, se van a manifestar. Entonces, el anticore. El anticore puede ser de dos tipos. El IgM indica que es una respuesta inicial y el IgG que ya indica respuesta activa. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona resuelve el cuadro completamente, lo que le voy a dosar finalmente, voy a encontrar anticore, IgG, voy a encontrar antígeno S y teóricamente también tendría que encontrar anti-E, teóricamente. Pero si yo encuentro anticore positivo, ya yo tengo diagnóstico de que esa persona tuvo hepatitis B, ¿no? Tuvo hepatitis B. Anticore positivo, la persona tuvo hepatitis B. Ahora, anticuerpo contra S, tuvo hepatitis B y la resolvió. Pero si yo te encuentro anticore positivo y encuentro antígeno S positivo, quiere decir que sigue replicando. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esos detalles. Y esta es la tablita. Esta es una tablita que también se la tienen que aprender. ¿Ya? Entonces, con esta tablita ya les va a dar algunas definiciones que ya todos vamos a ir comprendiendo. Por ejemplo, yo tengo anticuerpo negativo, anticore negativo, anticore total negativo y antígeno S negativo, quiere decir que yo nunca he tenido contacto con el virus de hepatitis B.
No he tenido contacto. ¿Ya? Si tengo antígeno S positivo, cualquiera sea la forma que tenga antígeno S positivo, quiere decir que yo o tengo, si es inicial, o tengo una infección aguda, o estoy teniendo alguna fase de actividad viral, ¿no? En algún caso tengo actividad viral, siempre que tenga antígeno S. ¿Ya? Por eso siempre fijen en el antígeno S. Si yo encuentro anticore, quiere decir que la persona sí tuvo contacto con hepatitis B. ¿Ya? Sí tuvo contacto con hepatitis B, sí ha tenido y está o haciendo una enfermedad aguda, o resolvió la enfermedad, o está pasando una crónica. ¿Ya? Antígeno, si tengo anticore IgM, quiere decir que la persona recién se infectó, ¿no? Eso es los recién infectados tienen anticore IgM. Ahora, si tengo anticuerpos contra S, ¿ya? Si tengo anticuerpos contra S, tengo que agarrar, en ese momento que yo veo que tengo anticuerpos contra S, ¿ya? En ese momento tengo que fijarme cómo está el anticore, ¿ya? Porque si tengo anticuerpos contra S y tengo anticore positivo, ¿no? Anticuerpos contra S y anticore positivo y lo demás negativo, quiere decir que la persona tuvo hepatitis, se recuperó y ya salió el problema. Ahora, si encuentro solamente anticuerpo contra S positivo, que debe estar por acá, si solamente encuentro anticuerpo contra S positivo y todo lo demás negativo, entonces quiere decir que esa persona se ha vacunado. El vacunado, o sea, en otras palabras, todos ustedes, en estos momentos, como todos han sido vacunados, ¿no? Y asumo que nadie se enfermó de hepatitis B, si todos ustedes, si se hacen un dosaje de anticuerpos y encuentran anticuerpo contra S positivo, ustedes pueden estar felices porque dicen que están protegidos. ¿Ya? Si no hay anticuerpos positivos, entonces quiere decir que tienen que vacunarse. ¿Ya? Así se hayan vacunado. Entonces es importante tener esa lectura. ¿Ya? El tratamiento de la infección por B, infección aguda por B. El tratamiento es principalmente de apoyo, ya que más del 95% de los adultos eliminan la infección aguda sin necesidad de tratamiento específico. Es decir, me infecté por B, ¿no? En la infección aguda no tengo por qué dar tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que estresarse, ¿no? Ahora, si la persona está haciendo un cuadro severo, entonces probablemente pensaré en dar tratamiento. Si no, tengo que esperar que la persona pase el cuadro. Y ese cuadro, ya ven ustedes que demora meses. ¿No? A diferencia de las hepatitis agudas que duraban, las hepatitis orales que duraban 40 días, estos duran 3, 6 meses. Entonces hay que esperar, hay que hacer el seguimiento al paciente durante todo ese tiempo. Y durante ese tiempo tiene que pedirle al paciente que haga reposo. Que haga reposo, que está en reposo. Es importante, es crucial el tema del reposo en el paciente, ¿no? Tanto en el reposo de ejercicios como también en el tema alimentario, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que ese hígado no se sobrefuerce. Porque cuando uno hace ejercicio, ¿no? Si uno carga pesas, camina, dicta clase, el hígado está en un proceso de detoxificación constante. Entonces, con la actividad física o la actividad de cualquier tipo, entonces voy a darle un trabajo a un hígado que está enfermo. Y lo que necesito es que esa persona esté en reposo. Es difícil, yo sé que es completamente difícil de ser una persona que está en reposo tanto tiempo, pero es lo que debe hacer. Doctor, si no hay reposo, ¿cuál sería la consecuencia? Estás forzando un hígado que no está funcionando, ¿no? Y vas a incrementar el riesgo de que esa persona pase a la cronicidad. Hay un estudio muy antiguo, ¿no? Hay un estudio muy antiguo, ya debe tener como 60 años, en que trabajaron el tema con reclutas con soldados israelíes, ¿no? A los que evaluaron que les habían dado hepatitis B, ¿no? Evaluaron a los que estuvieron en reposo absoluto y vieron a los que siguieron haciendo ejercicio, y del grupo que siguió haciendo ejercicio, la tasa de cronicidad fue elevada. Por eso es que a partir de ahí ya se sabía que no ejercicio. La persona tiene que estar previamente en un reposo
absoluto. Entonces, tratamiento de infección B. El objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de cirrosis y cáncer hepatocelular al suprimir la replicación viral de B y disminuir la inflamación hepática. El tratamiento es de por vida, excepto en casos específicos. Es de por vida. Olvídense de los casos específicos, es de por vida. No puede erradicarse por completo debido a la persistencia de lo que habíamos hablado, ¿no? De los hepatocitos, de lo que habíamos conversado en la patogénesis. Debido a eso es que no se puede erradicar por completo la hepatitis B. O sea que inician el tratamiento y es de por vida. No se le corta. El tratamiento es sencillo. El tratamiento recomendado para los mayores de 30 años es tenofovir. ¿Ya? Tenofovir. O si no, si tiene problema renal, podríamos dar entecavir. ¿No? Tenofovir, este tenofovir fumarato, que es el que usamos nosotros acá en el Perú. También puede ser el tenofovir a la fenamida, pero es tenofovir finalmente, y el entecavir. Y hay que reducir el nivel de la carga viral a niveles no detectables. Casi parecido a VIH. En el caso de VIH, lo que utilizamos es 3 drogas. En el caso de hepatitis B, utilizamos una sola, que es el tenofovir. Por suerte, el tenofovir que usamos para, si ustedes recuerdan que el tratamiento con VIH, el esquema inicial es tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que es el que usamos acá en el Perú, ¿no? Entonces, si el paciente tiene VIH y hepatitis B, al darle tenofovir, lamivudina, dolutegravir, entonces estamos cubriendo las dos enfermedades. Incluso la lamivudina tiene una acción contra hepatitis B, ¿no? Pero hace muy rápidamente resistencia. O sea que tenofovir es el tratamiento que actualmente en nuestro país desarrollamos. Y en los casos en los que el tenofovir no se puede dar, usamos el entecavir. Esta es la dosis, que es igualita para el VIH, ¿no? El tenofovir fumarato, que es este, 300 miligramos, el alafenamida, que no lo tenemos en el Perú, pero en otras partes se usa, y el entecavir, ¿no? ¿Ok? Cuando hay nefrotoxicidad es el alafenamida o entecavir, y si hay osteopenia o osteoporosis, entonces probablemente también pasemos a estas drogas. Pero eso es lo que utilizamos nosotros para el tratamiento de hepatitis. Por suerte hay vacunas, ¿no? Y las vacunas, como les dije, tienen el antígeno S, que es un recombinante purificado, no es de los no es del virus propiamente, sino es producido en cultivos celulares, ¿no? Y en áreas de alta prevalencia, la primera dosis es de las 24 horas posterior al nacimiento. Esa es la dosis 0 que hemos conversado hace un momento. Se recomiendan un total de 4 dosis de la vacuna. ¿Qué pasa? Nace el niño, se le coloca la dosis 0. Al mes 2 se le coloca la primera dosis, al mes 4 y al mes 6. 4 dosis, ¿no? Luego se van a colocar refuerzos a los 5, a los 10 años. En los adultos, las dosis, los esquemas también son igual, pueden ser 0, 2, 4, 6, y hay otros esquemas que son los esquemas acortados. Por ejemplo, tengo mi serum, tengo que entrar al internado, y lo que te va a pedir, ¿no? Lo que te va a pedir el doctor Luchetti cuando entres al internado es que tengas tus vacunas completas, si no entras al internado, ¿no? Y tu internado comienza en enero, ¿no? En enero, y tú en diciembre recién te acordaste de que tenías que vacunarte contra hepatitis B. Entonces, arruinado el bicho. No, hay una solución. Se vacuna ahí, al día, se vacuna a los 7 días, y a los 14 días se ponen las 3 dosis en un mes, y ya están protegidos. Pero no hay que llegar a eso, ¿no? Eso ya es la irresponsable, ¿no? Ustedes ya deberían de estar vacunados y no deberían de preocuparse por esa situación. Pero sí hay esquemas acortados ante alguna situación de riesgo que por ahí sale. O si no, por ejemplo, se dosan niveles de anticuerpos contra ese, y ven que sus anticuerpos están muy bajitos. 10 es el valor, 10 unidades, 10 es el valor, 10 unidades es el valor límite, ¿no? Y sus niveles de anticuerpos están en 12. Entonces, ¿saben qué? La protección es muy pobre.
Entonces, para mejorar su nivel de protección se colocan una dosis adicional y cosas que elevan los niveles, ¿no? Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Entonces, la vacunación es importantísima, ni qué decir pues, en el personal de salud. Esta es una situación que no debe darse en los trabajadores de salud. A veces se da, ¿no? A veces se da y uno mira y dice, bueno, que se da, ¿no? De acuerdo con la dificultad que se tiene de encontrar esta especie de distintos productos. Y es la inmunoglobulina, la inmunidad pasiva, ¿no? Que puede reducir aún más el riesgo de transmisión madre-hijo cuando se utiliza junto con la vacunación, especialmente en madres con niveles muy altos de ADN. ¿Qué pasa? Tengo una gestante que tiene, o sea, que le doy tenofovir, está con tratamiento con tenofovir y su nivel tiene carga viral detectable. Entonces, la posibilidad de transmisión a su hijo es altísima. Entonces, a esa gestante, o sea, le voy a atender el parto, al nacer al niño, le voy a cargar una inmunoglobulina y le voy a poner inmunoglobulina para protegerlo, aparte de la vacuna, ¿no? Porque es lo que se podría hacer, ¿no? ¿Ven? Se ha recomendado como opción para madres con alta carga viral y hay una buena evidencia de que la terapia del tercer trimestre del embarazo puede reducir el riesgo de transmisión, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, mujer, gestante, ¿no? Le evalúan y tiene hepatitis B, entonces tiene que haber iniciado tratamiento con tenofovir, ¿no? Y evalúan la carga viral antes de que dé a luz. Si la carga viral está detectable, entonces lo que van a hacer es, no van a cortar la terapia, van a continuar con la terapia, pero a la hora de nacer el bebé, le van a dar la vacuna y le van a poner inmunoglobulina. Esa sería la actitud adecuada. Virus delta. ¿Cómo estamos de tiempo? Tengo 13 minutos. Virus delta. El virus delta es un virus de ARN defectuoso, totalmente. Requiere la presencia del antígeno S de hepatitis D para el ensamblaje del virión. O sea, tiene que haber antígeno S para que el virus delta se acople, ¿no? Entonces, los pacientes están coinfectados con hepatitis B y delta, o pueden portar el hepatitis B y pueden estar sobreinfectados con delta. Las dos situaciones pueden dar. O sea, tengo las dos enfermedades activas, o ya pasé hepatitis B, tengo S y pum, se me sube el delta. Esa es una sobreinfección. Se estima que hay 250 millones de individuos antígenos S positivos a nivel mundial, de los cuales 5 a 10% están infectados con delta. Eso es preocupante, 5 a 10% es altísimo, ¿no? Es 1 de cada 10. Sin embargo, no se investiga delta. Entonces, es importante investigar delta y no lo investigamos. Lo digo como que es un problema que tenemos vigente todos. Esto representa que 2 a 25 millones de personas viven con coinfección de B y D. Miren, este es el virus delta, ¿no? Entonces este es el RNA, ¿no? Y el RNA de delta utiliza el antígeno S de la hepatitis B para formar el virión. O sea, tiene que estar el antígeno S presente para que el virus delta se haga infectar. Si no está el S, no se va a infectar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que delta se va a alojar siempre en pacientes, podría alojarse siempre en pacientes que tienen hepatitis crónica, más no en pacientes que ya han resuelto la enfermedad. Esta es la estructura del virión, ¿ya? De delta, vamos a pasarlo. Miren, se encuentra en alta prevalencia el anticuerpos de delta en Europa del Este, en Turquía, Rusia, los estados de la ex Unión Soviética, Pakistán, Mongolia, noroeste de América del Sur, y varios países de África, incluido Somalia, Kenia, Benín, Gabón. El genotipo 3 en la región amazónica está asociado con un mal pronóstico. El comportamiento sexual de alto riesgo está asociado con alta prevalencia de delta. Es cada vez más reconocible que poblaciones que migran desde países con alta prevalencia sean los transmisores. Y eso es preocupante, porque cuando decimos que el noroeste de América del Sur, ¿cuál es el noroeste de América del Sur? ¿Ah? ¿Ah? Estamos hablando de
Noroeste estamos hablando Colombia, Ecuador, Venezuela. Noroeste. Acá tenemos, ¿ya? ¿Saben qué es esto, no? ¿Saben qué es esta parte? ¿Han escuchado el tapón de Darién? La selva de Darién. ¿Conocen han escuchado hablar del Chocó? ¿Ah? Este es el tapón del Darién. Colombia, Panamá. ¿No? Esta es la zona de acá. Esta es el noroeste. Y esta es la zona de la selva del Chocó. ¿No? La selva del Chocó, ¿saben dónde queda? ¿No? Ustedes conocen mi corazón un montón. Yo creo en ustedes. ¿Dónde queda la selva del Chocó? ¿Quién sabe? ¿Han escuchado a Talía, a Shakira cuando dice ya? Ella está en la selva del Chocó en ese momento. Coinfección. Entonces, es una zona fabulosa, esa zona de Colombia. Colombia es una zona muy bonita. Bueno, lastimosamente ahora se ha vuelto punto de una gran cantidad de inmigrantes y se ha destruido, pero es una zona muy... Esta es coinfección, o sea, las dos enfermedades presentes, B con delta, ¿ven? Entonces, en la coinfección B con delta van a encontrar antígeno S, RNA de delta, ¿no? Anticuerpos contra delta, ¿no? Y no se va a aclarar el anticuerpo contra delta. Entonces, eso lo van a ver. ¿Ya? Entonces, las dos enfermedades están presentes. Esta es superinfección. La persona hizo B, resolvió B, ¿no? Pero el antígeno S sigue estando presente, ¿no? Y lo que se va a manifestar predominantemente es D. Ya no se va a manifestar B porque ya resuelto. Y lo que se ha acoplado es delta. Eso le llaman superinfección. Marcadores serológicos para la infección por delta, ¿no? Miren, coinfección aguda, antígeno S positivo, anticuerpos contra IgM, anticuerpos contra B, porque está activo, también va a estar positivo, entonces estamos hablando de presencia de actividad de B, y también vamos a tener presencia de actividad de delta. Ahora, en la superinfección vamos a tener antígeno S, no vamos a tener respuesta de B, ¿no? No vamos a tener respuesta de B porque no está activo, y vamos a tener asociado solamente el delta, ¿no? Entonces a eso le llamamos superinfección. Tratamiento, eso sí. Me han quitado el sueño cuando he visto el tratamiento, Carlos. El objetivo del tratamiento es erradicar la infección y lograr que una superación a largo plazo de ramificación de D y B. ¿Ya? Suena bonito, pero es más complicado, más difícil que pescar vidrio, ¿no? Bien, hay que suprimir la replicación de delta, hay que normalizar las transaminasas séricas y mejorar la inflamación hepática. Y la pregunta es ¿cómo? Con nuestras soluciones. Nuestras soluciones. Pensando todos los días para que se resuelva el problema. ¿Sí? No hay tratamiento para delta actualmente. ¿Ya? Las terapias tienen actividad muy limitada contra delta, ¿no? Se recomienda tratamientos con interferón pegilado. Cuando hemos usado interferón pegilado, escucha que los pacientes la pasan terrible, ¿no? Que puede lograr ser indetectable al delta en 6 meses después de finalizar el tratamiento. No se puede usar de manera segura en cirrosis y muchos pacientes experimentan recaídas. O sea, quiere decir que el interferón pegilado puede tener alguna acción, sin embargo es muy mal, ¿no? O es muy baja. Entonces, aparte que el paciente se siente morir cuando es eso. Entonces, me he puesto a buscar
a ver si es que había algo nuevo, porque siempre hay que buscar si es que hay algo nuevo, ¿no? Y encontré este artículo, ¿ya? Bien, bulevirtida, el nombre es Cludes, 48 semanas, aprobado para Europa. Inhibe la entrada de virus delta de hepatocita, mejora significativamente la carga viral de la función hepática. Ese es bulevirtida, ¿no? Lo pueden asociar con interferón pegilado, ¿no? Y hay algunas otras terapias que están en investigación. Ahora, lo que podemos hacer nosotros acá en Perumanta es esto de acá. Mira, tratar de todas maneras tratar de, que no es efectivo contra delta, pero vas a controlar la infección por B. O sea, al controlar la infección por B, vas a disminuir el antígeno B, el antígeno S, ¿no? Y de esa manera le vas a quitar piso a delta, que es lo que podemos hacer acá en Perumanta. O sea, la bulevirtide, ¿no? Está aprobada en Europa, no está aprobada en Latinoamérica ni en los Estados Unidos tampoco. Y este es el último artículo que salió hace unas semanas, no pocas semanas ha salido en el New England, sobre lo que viene a ser el bulevirtide, ¿no? El bulevirtide, GP interferón en hepatitis crónica B, ¿no? Entonces, aquí, en este momento está la investigación. En ese momento está la investigación. Al parecer, el año pasado el bulevirtide todavía no estaba aprobado. Este año ya como que ya lo están usando en Europa y lo están analizando. No se han encontrado buenos resultados todavía, resultados así llamativos para delta. Pero por ahí va a ir la investigación. No, obviamente ni esta, ni la anterior diapositiva, ni esta se las voy a preguntar. Solo se las dejo para que la tengan como cultura general. Hepatitis C. Hepatitis C es el otro virus, ¿no? Género Hepacivirus, familia Flaviridae. ¿Cuál otro Flaviridae conocen ustedes? ¿Ah? Zika. Dengue. ¿Cuál es el otro? Chikungunya. Los que van a exponer fiebre amarilla, ¿es Flavirus o no Flavirus? También, ¿ah? También. ¿Están los que van a exponer fiebre amarilla acá? No. Del otro pasado. A diferencia de los otros flavirus que se transmiten por vectores, este no se transmite por vectores. El único vector que transmite acá es el humano, ¿ya? Este se transmite por vía sexual. Entonces es importante el C. 71 millones de casos, ¿no? Responsable de unas infecciones cada año, más de 1 millón de infecciones cada año, 600.000 muertes. 80% se ve en los usuarios de drogas inyectables, lo que no se ve en el Perú, ¿no? Transmisión vertical asociada a cargas virales maternas muy altas. Miren, y acá, alta incidencia en hombres que tienen sexo con hombres, especialmente en aquellos que coinfectados con VIH. Relativamente es eso. Por ejemplo, actualmente tengo una alumna, también de la clase anterior, con la que hicimos un estudio en los pacientes que reciben PrEP, ¿no? Tengo un grupo más o menos de 200 o 300 pacientes que reciben PrEP y con ellas hicimos, o sea, la tesis y le dije, oye, ¿sabes qué? Hay que ver la enfermedad de transmisión sexual en este grupo y con ellas estamos haciendo el estudio, ¿no? Aparte que encontramos una tasa elevada de enfermedad de transmisión sexual por el 10 a 15% de los que usaban PrEP, hemos encontrado 2 casos de hepatitis C. Si son 200, he encontrado 2 casos, es 2 de 200, o sea, estamos hablando de 1%, lo cual es altísimo en hombres que tienen sexo con hombres. Es una cifra. Y en los últimos años, en los últimos 10 años, estoy exagerando, los últimos 5 a 7 años, allí en el hospital nos hemos dedicado a buscar hepatitis C a todo pulmón, en todos los pacientes, ¿no? Y nos hemos dado con sorpresas de que la hepatitis C está presente en una gran población, ¿no? Actualmente tenemos una lista de espera de cerca de 70, 80 pacientes que están esperando un tratamiento para hepatitis C. ¿Y se acuerdan cuánto costaba? Costaba $6.000, $8.000. Pues multipliquen 7 por 8, 56, más o menos, para tratar a esos pacientes solamente con la aplicación necesito tener más de $500.000, ¿no? O sea, para que vean lo complicado que viene eso. Indicaciones para el tratamiento de hepatitis C.
Toda persona con infección crónica por hepatitis C, personas con fibrosis significativa, personas con cirrosis, infectados con VIH, personas con insuficiencia renal, tratamiento sustituido, bueno, usan opioides, mujeres en edad fértil, niños y adolescentes y pacientes previamente tratados sin éxito. Todas esas son indicaciones, esas son las prioridades que tenemos. En el pasado hablábamos de fibrosis del tipo F2 o mayor, o sea F3 o F4, ¿no? Para poder iniciar tratamiento. Ahora, prácticamente a todos le tenemos que iniciar. Eso es lo que actualmente estamos nosotros buscando hacer, ¿no? Bueno, el tratamiento para hepatitis B, para hepatitis C en nuestro país es sofosbuvir velpatasvir. Sin embargo, en algunos casos dicen que se podría usar ribavirin. No lo hacemos, ¿no? Y en el caso de insuficiencia renal se hablaba, y está dentro de la norma del Perú, el Greca-Previr con el Privel estaba así, pero hemos dado a pacientes con problemas renales, le hemos dado sofosbuvir velpatasvir y nos han ido bien, ¿no? Tenemos, o sea, sobre esa casuística de pacientes estamos viendo los renales y creo que tenemos buenos resultados con la terapia que tenemos acá. Entonces, estos son los... En el pasado, cuando dictábamos la crisis de hepatitis C, hablábamos de cada genotipo y para cada genotipo había un tratamiento especial. Actualmente aparecieron los tratamientos pangenotípicos y se les arregló la vida a ustedes porque no tienen que estudiar mucho y se me arregló la vida a mí porque tampoco no tengo que exponer mucho el tema, ¿no? Entonces, el tratamiento que actualmente usamos nosotros es este: sofosbuvir velpatasvir por 12 semanas, todos los genotipos con o sin cirrosis, ¿no? Y podemos usar ribavirin, pero no es, ni lo usamos, ni nos acordamos de eso, ¿no? Existen otros tratamientos que también son y que son muy útiles, ¿no? Pero el que les recomiendo que se acuerden siempre es este de acá, primero de la primera filita. Los demás son para casos especiales, ¿no? Ustedes van a trabajar más en la primera fila. Bueno, ya hemos terminado. Esta es la bibliografía que tienen que leer, que es el Manson, ¿ya? En el Manson está todo. Sí, muchachos. Se acabó.